Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Caballero Álvarez, soy profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y me da mucho gusto, me complace darles la bienvenida a esta mesa redonda que lleva por título Infancia y Derechos Políticos, la cual forma parte de un ciclo de mesas redondas, un programa más amplio en el cual se abordarán distintos tópicos, distintos temas sobre democracia y elecciones, pero vistos desde una perspectiva un tanto innovadora, poco tradicional. Nos da mucho gusto pues, iniciar este ciclo de conferencias con tan distinguidos y distinguidas ponentes que desahogarán el tema que nos convoca. Nos acompaña esta tarde la maestra Silvia Conde Flores, muchas gracias. Nos acompaña igualmente el maestro José Luis Gutiérrez Espíndola, muy agradecido de que esté con nosotros. También tenemos el gusto, el honor de que nos acompañe doña Luz Cecilia Palazuelos García Bringas, un gusto igualmente que nos acompañe, y igualmente contamos con la distinguida participación del maestro José Antonio Pérez Parra. Bueno, pues ellos son expertos en el tema que nos convoca el día de hoy. Cada uno lo abordará desde una perspectiva distinta, es justamente la intención de esta mesa, como lo he comentado, de tal suerte que, pues como ustedes se darán cuenta, las perspectivas pueden ser desde la academia, desde la práctica jurisdiccional, desde la sociedad civil, desde la docencia, etcétera. La verdad es que me adelanto a comentar que será sin duda una mesa sumamente interesante, que de hecho desde el título pues plantea cuestiones muy sugerentes, ¿no? Por ejemplo, si asisten los derechos políticos a las niñas, niños y adolescentes. En mi opinión muy particular, pues por supuesto que sí. Si pensamos que hay distintos instrumentos de derecho positivo, tanto del orden internacional como nacional, que consideran derechos que potencian la participación, la libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes, y si pensamos en el ejercicio de estos derechos, como sucede en el caso de las y los ciudadanos adultos, en el sentido de que tal ejercicio puede tener alguna incidencia en una realidad dada, sea política, social, pues por supuesto que también estos derechos de tipo político asisten a niñas, niños y adolescentes. Pero bueno, pues para ahondar en esta cuestión, sin más, quisiera cederle la palabra a la primera de nuestras expositoras, que será la maestra Silvia Conde, no sin antes, bueno, reiterar a quienes nos siguen en redes sociales a través del canal de YouTube, que, bueno, pues nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, dado que después de que cada uno, cada una de ellas haya concluido su intervención, daremos pie a una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, pues la invitación está abierta. La dinámica será justamente esa. Originalmente se les dará un periodo de aproximadamente 15 minutos a cada uno, a cada una de ellas, para que desahoguen su exposición, y después, en función de las preguntas y respuestas, tendremos nuevas rondas. Ojalá que el tiempo nos permita, pues, tener por lo menos 2 rondas de preguntas y respuestas para que esto sea más interactivo. Bueno, pues ahora sí cedo el uso de la palabra a la maestra Silvia Conde, pero quisiera compartir igualmente algunas líneas curriculares de nuestra distinguida ponente. Bueno, pues Silvia Conde Flores es maestra en ciencias con especialidad en educación por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Es investigadora educativa y autora de libros de texto de formación cívica y ética en la Secretaría de Educación Pública. Ha participado en el diseño y seguimiento de la consulta infantil y juvenil del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, y es integrante de la comunidad de práctica de construcción de ciudadanía del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Actualmente es directora general del Colectivo para el Desarrollo Educativo Albanta, en donde coordina diversos proyectos en temas de seguridad escolar, la prevención de la violencia en el noviazgo,
contenidos interactivos y materiales digitales dirigidos a niñas, niños y adolescentes para el Instituto Nacional Electoral, entre otras actividades. Pues muy bienvenida nuevamente, maestra Silvia Conde, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, Rafael, gracias por la invitación a la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y para empezar a abordar este tema precisamente sobre infancia y derechos políticos, debemos de responder a la pregunta que ya se planteaba al inicio. ¿Las niñas, los niños y adolescentes tienen derechos políticos? Bueno, estrictamente los derechos políticos históricamente se han asignado para la ciudadanía, incluso hay quienes les llama derechos ciudadanos, porque muchos de estos estrictamente los pueden ejercer plenamente solo las personas que son consideradas como ciudadanas, porque se alude a la elección de representantes, a la toma de decisiones públicas y en general a la intervención sobre los asuntos del país, votar y ser votado en las elecciones y demás. Sin embargo, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, siguiendo la tradición ya establecida desde la misma Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño, pues establece que niñas, niños y adolescentes tienen derechos que podrían considerarse políticos, que tienen derecho a la libertad de expresión, a la información, a asociarse, a reunirse, a participar. En algunos casos incluso se prefiere hablar, en el caso de niñas, niños y adolescentes, de derechos de participación más que de derechos políticos, pero finalmente, como podemos ver en este esquema, déjenme encontrar el esquema, en este esquema sobre los derechos políticos, estos precisamente están, podemos hablar, no la he podido compartir, pero podemos hablar de que los derechos políticos pues son el derecho a votar y elegir representantes, el derecho, a ver, ya encontré cómo compartir. Ahí está. Sí están viendo, ¿verdad? Va. Ya, entonces los derechos políticos, pues efectivamente aluden al derecho a votar para elegir representantes y gobernantes, a ser votado para un cargo de elección popular, para votar en las elecciones y consultas populares, iniciar leyes, ser nombrado para un cargo público, hacer una petición o solicitar información al gobierno, asociarse para participar en asuntos de interés común, etcétera. Si esto lo vemos en el plano de la política, de lo público, del país, pues bueno, estaría un poco lejos de las niñas y los niños. Pero todos estos derechos se pueden expresar en el entorno de las niñas y los niños, digamos en su comunidad política inmediata. Es decir, pueden votar para elegir gobernantes y representantes en su salón de clase, en su entorno inmediato. Pueden ser votados para un cargo, sí, en sus entornos inmediatos, y también pueden participar en consultas populares, como la consulta infantil y juvenil, que hasta ahora este tipo de consultas no tienen ningún nivel vinculante, no tienen este carácter, pero bueno, esto no quiere decir que en algún momento no lo tengan y los niños y las niñas efectivamente puedan ejercer su derecho a votar, a ser votados, a ser escuchados, etcétera. Como este derecho, este conjunto de derechos establecidos en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes incluyen una garantía, porque bueno, esta ley tiene esta característica que establece los derechos y de inmediato establece las garantías que se deben desplegar, las acciones, las medidas de política pública que se deben aplicar para que precisamente estos derechos puedan ser realizables y exigibles. En el caso de estos derechos que nos tocan, bueno, la ley dice que las autoridades deben promover la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes. Y esta participación
alude tanto a aquellas decisiones que se tomen en la familia como en otros entornos, la familia, la comunidad, el barrio, la junta de vecinos, el equipo de fútbol, en todos aquellos espacios en los que conviven las niñas y los niños, bueno, las autoridades deben promover esta participación permanente. Y bueno, la otra parte, la otra cara de la moneda es que esta participación implica que las autoridades escuchen a las niñas, niños y adolescentes, los tomen en cuenta aquello que dijeron de sus problemas, sus propuestas, sus necesidades, y además les informen cómo tomaron en cuenta todo esto que ellos dijeron para poder desplegarse en políticas públicas o en acciones de gobierno. Digamos que de esta manera, esta fórmula de escuchar, o sea, de pedir la opinión de niñas, niños y adolescentes, consultarlos, escucharlos, tomarlos en cuenta y después esto, incluirlo en medidas y en acciones de política pública, pues tiene una gran importancia, no solo en el ejercicio de los derechos políticos en este momento, sino también en la construcción de una serie de disposiciones, capacidades, elementos que van construyendo ciudadanía. Yo por ahí pondría el acento. ¿Por qué es importante hablar de los derechos políticos de niñas, niños y adolescentes? Por dos razones. Porque ahora, en este momento, en su presente, tienen derecho de opinar, de ser consultados, escuchados y demás. Pero también porque al hacerlo se va construyendo ciudadanía. Digamos que es muy claro que la ciudadanía se construye en el ejercicio de los derechos y sin participación, pues no puede haber ciudadanía. Hay una frase ahí que he apuntado ahí en esta lámina que están viendo, de que la educación ciudadana es como la educación sexual, si se empieza a hacer a los 18 años, pues ya es muy tarde, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo desde la primera infancia, no como ejercicios, no para generar hábitos, sino para generar un sentido de agencia, para generar este sentido de eficacia política. Digamos que al plantear una educación transformadora, una práctica cotidiana, una práctica en donde las niñas y los niños se formen como actores políticos que opinan, proponen y se dan cuenta que sus propuestas transforman su entorno, entonces se está construyendo ciudadanía porque las niñas, niños y adolescentes ven que pueden intervenir en su entorno. Esto fortalece pues, este sentido de eficacia política, pero también un par de elementos que son fundamentales en nuestro país: la afección política y la motivación ética. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros sabemos que en México tenemos un problema de desafección política, que cada vez son más las personas que están un poco alejadas de la política, que prefieren no participar, que prefieren no votar, que dicen ¿para qué? Si lo que yo propongo no sirve, si los políticos pues son los mismos, nomás se van cambiando de camiseta. En fin, hay un desencanto, ¿no? En las consultas infantiles y juveniles que se han hecho, pues no solo por parte del Instituto Nacional Electoral, sino por otras instancias, se ha notado pues que los niños y las niñas más chicos tienen un gran entusiasmo, tienen una gran esperanza de que los van a escuchar. Hasta dicen, pregúntenme porque yo sí sé cómo resolverlo, ¿no? Una gran confianza. Y a medida que va aumentando su edad, esta desconfianza decae y entonces llegan ya en los 16, 17 años, ya sus respuestas van muy en la línea del desencanto, del desencanto, ¿no? Y de la desafección política. Por eso es importante impulsar iniciativas, estrategias en las que efectivamente pongan en juego sus derechos políticos. También esto sirve para mejorar el conocimiento cívico y el compromiso cívico. Hay un estudio internacional sobre prácticas ciudadanas, ya no me acuerdo cómo se llama, la ICCS por sus siglas en inglés,
que, bueno, precisamente plantea que México está entre los últimos lugares, de 57 países, en los últimos lugares en conocimiento cívico y en compromiso cívico. Entonces, va de la mano esto, porque si yo estoy desinteresado en la cosa de lo público, estoy desinteresado en la política, no participo, pues tampoco me interesa saber qué es el voto, cómo se ejerce, qué significa IFE, qué significa Tribunal Electoral, cuáles son sus diferencias, si desaparecen estos dos, ¿qué pasa, no? Entonces, tenemos que avanzar también en el conocimiento cívico. Bueno, aquí he apuntado otros elementos como democratizar el espacio escolar, generar una mayor vinculación con el entorno, etcétera. Voy a ir tocando algunos de estos aspectos de manera muy rápida para no excederme en el tiempo. Un elemento fundamental es que la educación, la construcción de ciudadanía tiene que ser intencionada, o sea, no nos hacemos ciudadanos de manera espontánea, digamos, no ciudadanos desde esta visión restringida de que al cumplir 18 años ya lo somos, sino este ciudadano que ejerce sus derechos, que participa, asume sus responsabilidades, etcétera. Por lo tanto, se requiere intencionar la formación del sujeto político. ¿Qué es este sujeto político? Pues es una persona, niña, niño, adolescente, persona adulta también, profundamente empoderado, que reconozca su capacidad de transformar sus circunstancias por sus propios medios y que se sepa protagonista de la construcción de su sociedad. Parece una verdad de perogrullo, pero el mundo social es producto de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Eso lo sabemos todos nosotros, las niñas y los niños, no siempre. O sea, pareciera que el mundo social, el mundo político, así es. ¿Y qué se puede hacer si así es? En México hay corrupción, en México pasa esto, pasa lo otro, nadie se interesa, hay violencia, así es. Bueno, el sujeto político, es decir, este sujeto formado intencionalmente, que luego redundará en un ciudadano activo, pues es consciente de que la realidad es producto de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer. Y por tanto, necesitamos que sea consciente de su realidad, que sea crítica esta persona, que sea competente para la acción, la denuncia, el diálogo, la participación. Esto suena como muy grande, pero lo podemos ver desde los niños más pequeños que sí tienen esa capacidad de entender lo que ocurre en su entorno y de participar. Este sujeto político también debería estar habilitado con herramientas y valores para intervenir en la construcción de eso que imagina. Aquí un elemento importante es la imaginación política. Fíjense cómo va ligado, pensando en la mente infantil. Si el mundo social y el mundo político no es inmodificable, sino que es una construcción y no me gusta lo que vivo, entonces, ¿qué sí me gusta? ¿Qué quiero? Entonces viene un elemento importante en la formación política de niñas, niños y adolescentes que tiene que ver con la imaginación política. ¿Cómo me imagino mi país? ¿Cómo me imagino mi colonia, mi edificio, mi escuela? Y entonces yo, tú, nosotros, ¿qué podemos hacer para que ese mundo imaginado, eso que queremos cambiar, se pueda cambiar? Y allí estamos hablando de ejercicio de derechos políticos. Entonces, no es un asunto tan simple como, ay, vamos a hacer un simulacro de elecciones y con ello ya estamos formando para el ejercicio de los derechos políticos, ¿no? De lo que se trata es de generar este pensamiento crítico y cuando decimos, seamos capaces de ver lo que está mal en nuestro entorno, imaginar cómo lo queremos cambiar e intervenir en ello. Ese es un elemento importante. Pensando en un elemento de concreción, la vida democrática en la escuela es, digamos, tiene un punto de anclaje ahí, porque tenemos pocas oportunidades en nuestro país, desafortunadamente, para vivir la democracia. La escuela no es una de ellas, no es un lugar en donde se pueda vivir la democracia, ni plenamente participar, ser escuchado.
vivir los derechos, vivir el respeto a los derechos, en fin, o conocer cómo se ve el poder ejercido de manera democrática. Este es un gran reto en nuestro país desde hace mucho, desde hace siglos, yo creo, desde que empezamos a tener educación pública. Y no hemos podido avanzar mucho. Se está avanzando de manera gradual, hay unas prácticas democráticas ya que se dejan ver en las escuelas. Los enfoques, por ejemplo, de formación cívica y ética de los últimos años, insisten, por ejemplo, en trabajar a partir de proyectos, por ejemplo. Estos proyectos, ya sea con la comunidad o dentro de la escuela, pues permiten poner en juego todas estas habilidades, todas estas capacidades que se deben ir desarrollando para la formación del sujeto político. Además del trabajo por proyectos, pues la creación de asambleas escolares, que ya es una técnica antiquísima, pero que no se practica con mucha frecuencia, las asociaciones y consejos estudiantiles con sentido, porque en muchos casos estas son solamente también un ejercicio de simulación, se eligen, se votan, pero las tareas que se les asignan a los integrantes de estos consejos estudiantiles o estas asociaciones es organizar las fiestas o decisiones sin importancia. Entonces, lo que las niñas y los niños van entendiendo es que su participación es un gran simulacro. Una buena práctica, por ejemplo, que podemos sumar a esta reflexión es la construcción de defensorías de derechos humanos dentro de los planteles. Hay experiencias, sobre todo de escuelas secundarias o de educación media superior, en donde las procuradurías de derechos humanos o las comisiones de derechos humanos locales precisamente forman dentro de las escuelas aquellos algunos grupos de estudiantes que funjan como defensores de los derechos en el plantel. Bueno, no quiero abusar de la palabra, simplemente agregaría pues la importancia de, ya como resumen, de desarrollar el pensamiento crítico, generar prácticas pedagógicas de imaginación política en clave de futuro, incluir las emociones morales como la frustración o la indignación como elementos estos que movilizan y que permiten convertir el desencanto en indignación activa. Esto es lo que pasa en todas las personas que se movilizan y toman las calles, pero ocurre de manera más o menos espontánea. La propuesta, pues, para que las niñas y los niños ejerzan sus derechos políticos y se vayan formando como ciudadanos es precisamente eso, convertir estas emociones morales en fuerza para que el desencanto se convierta en indignación activa. Bueno, hasta aquí dejaría porque creo que ya me excedí en el tiempo. Agradezco mucho la invitación. Gracias. Muchas gracias, maestra Conde. Bueno, pues muy interesantes los planteamientos que nos hace. Sin duda, bueno, pues la formación ciudadana, como usted lo comenta, tiene que iniciar con muchos años de anterioridad a cuando se alcanza el estatus legal de ciudadanía, ¿no? La ciudadanía legalmente se alcanza en función de los requisitos que se establecen en la Constitución, pero pues para aprender a ser ciudadano necesitamos detonar esos procesos con mucha anticipación. Muchas gracias. A continuación, cedería el uso de la voz al maestro José Luis Gutiérrez Espíndola, pero le permitiría que me deje compartir con la audiencia algunas líneas curriculares. Bueno, pues el maestro José Luis Gutiérrez Espíndola es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá. Tiene más de 3 décadas de servicio en la administración pública local y federal. Fue coordinador del Consejo Interinstitucional de Formación Cívica y Ética, creado por la Secretaría de Educación Pública. Es autor de varias obras, destacando Educación, Formación Cívica y Ética,
cartilla ciudadana en colaboración precisamente con Silvia Conde Flores y Concepción Chávez Romo, y el voto, herramienta de la vida democrática. Actualmente es asesor en la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, donde coordina los trabajos de formulación de la Política Nacional de Educación Inicial y de implementación de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Bueno, pues tiene usted el uso de la voz, maestro José Luis Gutiérrez Espíndola. Muchísimas gracias, de verdad. Un agradecimiento a la Escuela Judicial Electoral y en particular al maestro Rafael Caballero y a todo el equipo que ha hecho posible esta mesa redonda y todo el ciclo que ya se planteó. Me da muchísimo gusto estar aquí y yo quisiera, voy a apoyarme en una presentación, pero antes de arrancar yo quisiera empezar por el final para que no se diluya el mensaje principal que quiero transmitir. Y este es esencialmente que en los años recientes hemos hablado mucho de derechos políticos, pero en particular de participación. Mi presentación, mi exposición se va a concentrar en este tema, el de la participación infantil. Y decía yo, hemos hablado muchísimo de participación, hemos desplegado una serie de argumentos para justificar su importancia, hemos destacado las bondades de esta participación, hemos incluso desde distintas trincheras impulsado algunos proyectos y experiencias, hemos identificado buenas prácticas al respecto. Y sin embargo, hoy el tema de la participación infantil sigue siendo un tema marginal, diría yo. Y me temo que lo seguirá siendo en tanto no construyamos las condiciones institucionales, normativas y por supuesto también culturales que hagan de esta participación infantil un componente indispensable en la toma de decisiones y en particular en la formulación de políticas públicas. Y cuando digo políticas públicas, no me refiero solamente a aquellas que directa y notoriamente tienen, digamos, como destinatario a niñas, niños y adolescentes. Mientras no ocurran estos cambios, mientras no los provoquemos, me temo que la participación infantil seguirá siendo quizá vistoso, ¿no?, pero a final de cuentas irrelevante. Dicho esto, retomo el orden de mi exposición y mi punto de partida es hablar de lo que sí ya ha cambiado, digamos, en las últimas décadas y que no ha sido poco, que de alguna manera constituye el cimiento sobre el que tenemos que construir para, digamos, hacer realidad la participación infantil. Y ya el maestro Rafael Caballero se refería, digamos, en la presentación de esta mesa, digamos, a los instrumentos internacionales que consagran derechos. Yo quiero decir que durante muchísimo tiempo, digamos, siglos, fue verdad incontrovertible que niñas, niños y adolescentes fueron considerados una suerte como de propiedad de los adultos. Estos adultos podían disponer a su antojo de las vidas, digamos, de estas niñas, niños y adolescentes. El cambio, como sabemos, se ha producido muy lentamente, pero yo digo que ha sido a partir apenas de la mitad del siglo pasado, concretamente el final de la Segunda Guerra Mundial, que se han sucedido transformaciones que progresivamente han visibilizado a estos sectores de la población bajo un enfoque de derechos, digamos. Está, por supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos del Niño del 59, y el punto culminante de este proceso es justamente la mencionada Convención sobre los derechos del niño, ¿no?, de 89, que entró en vigor en septiembre del año siguiente. Esta convención es un verdadero parteaguas, un salto cualitativo en la medida en que abandona totalmente, digamos, la visión asistencialista que todavía existía, digamos, en las décadas anteriores,
y apuesta por una mirada de la niñez desde el enfoque de los derechos. Esta convención, como sabemos, reconoce, otorga, digamos, derechos a niñas, niños y adolescentes, derechos que ya estaban relativamente bien establecidos, por ejemplo, derecho a la salud, derecho a la educación, sino derechos sociales, ¿no? Y al mismo tiempo otorga otros nuevos. Prácticamente del artículo 12 al 17 son estos nuevos derechos, de este paquete de nuevos derechos. ¿A qué me refiero? A los derechos de expresión, pensamiento, derecho de conciencia, religión, asociación, protección de la vida privada y acceso a la información relevante. Evidentemente, la convención presenta muchas novedades que sería interesante conversar. Simplemente me concentro en dos de ellas. La primera, esta que acabo de mencionar, es decir, consagra derechos de carácter cívico-político que tradicionalmente habían sido considerados prerrogativas exclusivas de las personas adultas. Y en segundo lugar, otorga expresamente el derecho de expresión a la infancia, que etimológicamente sabemos que significa el que no habla. Es decir, la convención le da voz a quien antes no la tenía. Es cierto, si revisan con atención, particularmente este paquete de derechos al que he hecho referencia, que en la convención no aparece expresamente el derecho a la participación, pero sí nos atenemos a lo que ha sugerido UNICEF, que vistos en conjunto estos derechos que acabo de citar, no queda ninguna duda de que la convención busca asegurar a niñas, niños y adolescentes, digamos, las condiciones necesarias para que puedan libremente formarse un juicio propio, para que puedan participar y ser tomados en cuenta en asuntos que directamente les conciernen. Ahora bien, el reconocimiento de estos derechos, si pasamos a la siguiente, el reconocimiento jurídico de estos derechos no quiere decir en automático, como es obvio, que se haya logrado la aceptación social. De hecho, me parece que sigue prevaleciendo en amplias capas de la sociedad una reserva frente a estos derechos, por no decir una franca desconfianza. Son varios los argumentos que se esgrimen para rechazar la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes participen. Yo me voy a concentrar en tres, los voy a exponer muy rápidamente. El primero de estos argumentos es el que esgrimen aquellos que, digamos, idealizando la infancia como un territorio puro e incontaminado, sostienen que los niños deben ser niños y, por lo tanto, no debe obligárseles a que asuman tareas o responsabilidades o prácticas que solo corresponden a las personas adultas. Este argumento a mí por lo menos me resulta insostenible porque no se trata de negar la especificidad, digamos, de la etapa infantil ni de convertir a niñas y niños en adultos en miniatura. Digamos que de lo que se trata es de formarlos progresivamente como seres autónomos y sobre todo como sujetos de derechos que tienen algo importante que decir acerca de sus intereses, deseos, expectativas y aspiraciones. Luego hay un segundo argumento que es el de quienes recelan de la intención de otorgarle voz a niñas y niños porque, según ellos, conferirles unilateralmente derechos sin condicionarlos, digamos, al cumplimiento de obligaciones, lo único que genera es irresponsabilidad, ¿no? Es un argumento muy extendido que escuchamos en maestros, en padres de familia, etcétera, etcétera. A mí me parece que este argumento ignora dos cuestiones fundamentales, es decir, una, que el ejercicio de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, no puede estar condicionado a que sus titulares realicen tal o cual acción para ser merecedoras
de esos derechos. Y dos, que el hecho de escuchar las opiniones de los niños no quiere decir que en automático se respalde lo que digan o lo que pidan. Es decir, lo que se busca es entablar con ellos un diálogo que les permita aprender formas constructivas para influir en su entorno. Un tercer argumento, uno podría decir un poco más sofisticado, es que niños y adolescentes no pueden participar porque carecen, digamos, de uso de razón, ¿no? Y por lo tanto son incapaces de ejercer sensatamente, ¿no?, este derecho a la participación. Se trata de un argumento que se hace eco, digamos, de una perspectiva que podemos llamar del déficit, ¿no? Una perspectiva que define a la infancia y a la adolescencia por aquello que supuestamente no tiene, es decir, por aquello de lo que hipotéticamente carecen en comparación con lo que caracteriza a la edad adulta. Así, frente a la autonomía, la madurez, la capacidad de raciocinio que se estiman como rasgos no solamente característicos, sino exclusivos de las personas adultas, en contraste, lo que caracterizaría a niñas, niños y adolescentes sería la dependencia, la inmadurez y la impulsividad, ¿no? Si niñas y niños son vistos como dependientes, inmaduros e impulsivos, pues evidentemente se asume que no pueden decidir por sí mismos, que no pueden saber lo que les conviene. Quienes saben lo que les conviene y quienes por lo tanto tienen derecho a decidir qué se hace con ellos son los adultos. Estamos, digamos, en este último caso frente a una visión de carácter asistencialista, adultocéntrica, y además, si se dan bien cuenta, es una perspectiva claramente tributaria, digamos, de un cierto discurso antidemocrático, por cuanto niega derechos a un sector de la población, invocando su falta de uso de razón. Tal argumento, digamos, en el pasado, se esgrimió, digamos, para excluir del universo de la política a mujeres, a negros o a indígenas, por ejemplo. Si ese argumento de la falta de uso de razón se aplicara hoy a estos mismos grupos, mujeres, negros, indígenas, resultaría, digamos, todo el mundo alzaría las pestañas y diría, no son las pestañas, ¿verdad? Son las cejas, creo. Todo el mundo diría que es un argumento claramente anacrónico, que es chocante, que es políticamente incorrecto, se vería casi como una abominación. Y sin embargo, ese mismo argumento se sigue aplicando sin ningún rubor a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Muchas personas, digamos, siguen preguntándose casi con una sonrisa, digamos, socarrona, qué es lo que podrían aportar, por ejemplo, niñas y niños de 7 u 8 años, por decir algo, a la elaboración de una política pública. Y yo podría responder a esa pregunta de manera contundente y categórica, es decir, podrían aportar mucho. Si uno revisa, digamos, diversas experiencias de participación infantil exitosa, porque hay un poco de todo, resulta imposible suscribir la idea de que estamos ante sectores de la población típicamente inmaduros, irresponsables e impulsivos, que sobre todo no tienen nada que decir acerca de sí mismos y del mundo que los rodea, ¿no? Es decir, si pasamos a la siguiente, mi estimado Rafa, digamos, hay notables experiencias de participación infantil. Si da tiempo en una segunda ronda, me gustaría referirme a casos concretos, pero digamos, de esas experiencias se pueden extraer lecciones y conclusiones importantes. Y aquí, en esta lámina, están algunas de ellas. En primer término, niñas, niños y adolescentes, y ya lo decía Silvia Conde, están interesados en participar y lo hacen no solamente con entusiasmo, sino con sensatez, siempre y cuando, y subrayo, siempre y cuando se les ofrezcan
los espacios, las oportunidades, la formación, ¿no? No nacen sabiendo y nadie nace sabiendo cómo participar y cómo participar democráticamente, y también si se les ofrecen la atención y la escucha necesaria. Es decir, si hay condiciones, participan y lo hacen bien. Segundo, debe darse esta participación a partir de sus propios espacios, necesidades e intereses. Y también algo que mencionaba Silvia, que me parece fundamental, es importantísimo trascender el nivel, digamos, de los puros ejercicios escolares o de los simulacros, que en el mejor de los casos solamente permiten aprender los aspectos procedimentales de la participación democrática, es decir, no el verdadero núcleo de la misma. Luego diría yo que la participación infantil debe darse a propósito de los problemas inmediatos, locales y relativamente sencillos que niñas, niños y adolescentes enfrentan en su entorno inmediato. Ya también lo mencionaba Silvia, pero creo que aquí lo importante es, digamos, que progresivamente sean incentivados, ¿no?, a ampliar la mirada a fin de que incluyan también, digamos, en su agenda los problemas de otros grupos y los problemas de la sociedad. Insisto, hay experiencias, el Consejo Infantil de Barcelona, los consejos infantiles en Barcelona, inspirados en la Ciudad de los Niños en los años 90, no tengo idea si ahora sigan operando, son un ejemplo maravilloso de esto, es decir, niños que se preocupan no solamente por resolver sus propios problemas, sino resolver los de otros sectores, los de los ancianos, etcétera, etcétera. De modo que desarrollen sus habilidades prosociales, su sentido de responsabilidad social y entiendan que no todo se reduce a defender el propio interés particular. Otro aspecto que quisiera subrayar es el hecho de que la participación infantil obviamente debe adecuarse a los diferentes niveles de edad, pero también a las características y condiciones sociales y culturales. Siendo participación infantil es importante, evidentemente, que incorporen creatividad, juego, imaginación, sin perder de vista que se trata, digamos, de dialogar eficiente y constructivamente también con el mundo adulto. Es decir, no se trata solo de juego, no se trata solo de simulacros, de nueva cuenta. Y en estas características termino enunciando algo también ya referido por Silvia, es decir, el mayor o los dos mayores aprendizajes de este tipo de participación es el desarrollo del sentido de eficacia política, es decir, la percepción de que se puede cambiar el mundo, de que se puede cambiar la realidad con la propia participación, tanto mejor si es una participación colectiva y organizada. Y este aprendizaje cívico ocurre incluso cuando niñas, niños y adolescentes no consigan lo que se proponen, como por lo demás ocurre con la participación adulta, es decir, las organizaciones, sean partidos, sean asociaciones civiles, etcétera, etcétera, actúan, digamos, en el ámbito de lo público y no siempre obtienen lo que están demandando, a veces obtienen mucho menos, a veces incluso ni siquiera son escuchados, pero de todas maneras, niñas, niños, adolescentes aprenden, por así decirlo, el arte de la política democrática, que tiene que ver, por supuesto, con protestar, con indignarse, pero también con negociar y con ceder, ¿no? Y aprenden sobre todo que negociar no es necesariamente transar, ¿no? Y abdicar de los propios principios y valores. Si pasamos a la siguiente, me gustaría hablar también de algo que ya tocó la maestra Silvia Conde, y es el hecho de que la participación... Maestro José Luis, sí pasamos a la siguiente lámina, pero estamos ya un poco sobre el tiempo. Termino. Simplemente subrayaría que la participación infantil contribuye a la socialización política, pero no debe de verse simplemente como un proceso de preparación para el futuro. Es importante para el aquí y el ahora. Y lo importante es que para que ésta se dé hay que modificar, como decía yo al principio, normas y procesos que incluyan la participación infantil
que haya organizaciones propias, estables y operativas de niñas, niños y adolescentes, y que por supuesto encuentren enfrente adultos responsivos. Y pasamos, si quieres, ya, no sé si es la última, Rafa. Bueno, simplemente voy a pasar muy rápido. Quería yo referirme, lo puedo tomar seguramente en una siguiente ronda si las preguntas ofrecen esta posibilidad, a dos fórmulas de participación que han resultado exitosas con los asegúnes, ¿no? Que a veces se presentan. Una es la de los consejos escolares, y la que sigue, Rafa, si me permites, es la que tiene que ver con el llamado aprendizaje en servicio. Digamos, ambas son posibilidades particularmente poderosas de participación en el ámbito de la escuela, que me parece que es el ámbito que por su estructuración, por el carácter cautivo de su población y por el trabajo que puede hacer a largo plazo, es el espacio idóneo para la formación ciudadana y para la participación democrática. Y me parece que ahora sí pasamos a la última, que me llevo medio minuto. ¿Qué hay que hacer hoy? Ya lo adelanté. Me parece que hablamos siempre muy positivamente, sobre todo en esta especie de foros donde concurre la mayoría de la gente que está ya previamente convencida de que es preciso que niñas, niños y adolescentes se hagan presentes en el espacio social, en el espacio público, pero siguen prevaleciendo inercias, temores y restricciones normativas. Allí es donde realmente tenemos que trabajar, allí es donde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos, ahí es donde tenemos que contrarrestar este desencanto, digamos, de la vida política, para al final demostrar, creo yo, que la democracia es buena para niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y que los niños, niñas y adolescentes son buenos para la democracia. Pues muchas gracias y aquí le dejo. Muchas gracias, maestro José Luis Gutiérrez. Bueno, pues muchas aristas abrió con su exposición. Yo pondría énfasis en esta cuestión del debate que no ha sido superado sobre esta visión de los adultos, ¿no? Respecto a los niños y niñas. Es un debate que por lo menos desde los años 70 Neil McCormick puso sobre la mesa y que, bueno, pues no hemos logrado superar del todo. Muchas gracias por su intervención. Y bueno, a continuación cedería el uso de la palabra a doña Luz Cecilia Palazuelos García Bringas, de quien igualmente me permito compartir algunas líneas curriculares. Luz Cecilia Palazuelos García Bringas es agente aduanal, miembro de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana y presidenta de la Fundación de Agentes Aduanales para la Asistencia Infantil. Es presidenta del Buró Logístico de México, directora ejecutiva de Palazuelos Aceval Primatesta SC, así como directora general de Palazuelos Hermanos. Fue presidenta de PAP Holdings y directora financiera de promotora Amacarga SAPI de CB, del Instituto Superior de Estudios Logísticos SAPI de CB. Bueno, pues igualmente un gusto y un placer que nos acompañe, y tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo porque desde las organizaciones y de mi papel como presidenta, la verdad es que estamos muy emocionados en que nos puedan escuchar y sobre todo con este enfoque hacia la niñez. Quisiera platicarles un poco qué hace la Fundación, cómo vemos a la niñez desde la Fundación. Nosotros estamos enfocados en la educación y la salud de los niños y todo aquello que le impida a los niños llegar a la educación. Es decir, nos enfocamos en hacer posibles sus sueños, en que sí puedan alcanzar su máxima expresión. No los asistimos de una forma, no intervenimos con ellos de una forma asistencial, sino intervenimos e invertimos en ellos porque consideramos que si podemos cambiar la forma de vivir de un pequeño, él va a transformar a su familia. Y lo hemos visto muchas veces, cómo un niño bien educado llega a ser
un posible benefactor inclusive de su sociedad, de sus padres, y cambia su entorno. Algo que la verdad, como dijo el maestro José Luis, debemos de considerarlos como personas que sí razonan, que sí piensan, que sí llegan a más. Nuestra visión siempre ha sido que estos niños sean sujetos de derecho, por supuesto, y que tengan estas políticas públicas, un enfoque de derechos humanos, porque así vamos a disminuir muchas de las desigualdades que nos encontramos en la sociedad civil y que nos encontramos en estos pequeños niños que a veces no pueden llegar a las escuelas o ven el mundo de una forma diferente. Desde Fundación, y muy orgullosa lo tengo que decir, la semana pasada participamos en un foro muy especial donde a los niños se les enseña a pensar, se les pregunta qué te duele a ti, qué es lo que te está faltando, cómo puedes hacer las cosas o qué estás viendo que hace falta en tu comunidad. Y nos presentaron unos proyectos que la verdad no puedo dejar de estar orgullosa de ellos, porque había temas como micromachismos, como feminicidio, como la desaparición forzada que viven los niños y les está afectando a ellos. Ellos alzaron su voz, vieron cómo puede haber una solución de niños para niños, que esto, si lo escuchamos desde los adultos, lo escuchamos desde las escuelas, podemos ver cómo estos niños están viendo su mundo, cómo están proponiendo cambios muy grandes hasta en las políticas públicas que les puedan afectar, que les pueden ayudar a alcanzar esta madurez y estos cambios que necesitan para lograr su felicidad, para lograr no estar angustiados porque ahí está el COVID y no puedo ir a la escuela y no puedo sentirme seguro en mi sociedad porque no sé qué está pasando. La verdad es que el permitirles a los chiquitos elevar su voz, el decir qué es lo que están sintiendo, qué es lo que está pasando, nos lleva a una inclusión de ellos en nuestras políticas públicas, nos lleva a saber cuáles son los derechos humanos que tenemos que proteger para que ellos puedan pues ser felices. La escuela hoy, entre la virtualidad y está presente, hay niñitos que no pueden ver esto de forma presencial porque no tienen tal vez los medios para poderlo hacer. Ha creado una diferenciación muy grande que a algunos los ha separado de su sociedad. Necesitamos recuperar esta inclusión social, descubrir las necesidades y habilidades socioemocionales de ellos para poder desarrollar un pensamiento crítico. Este pensamiento crítico que también habla Silvia sobre cómo educarlos para que lleguen a ser grandes políticos, para saber cómo implementar la política en su vida diaria, ¿no? En este pensamiento crítico podemos empoderarlos, ellos van a poder exigir sus derechos, los van a poder defender, los van a poder construir y obviamente las instituciones educativas van a poder salir fortalecidas de estas experiencias que integran a estos estudiantes. Ya sea de forma física, de forma mental, porque no podemos tampoco olvidar en estas políticas la parte emocional y mental de los niños, la salud mental, tenemos que estar muy pendientes de ellas, ver cómo sus capacidades emocionales, sus capacidades cognitivas, cómo se van desarrollando y cómo van logrando integrarse en proyectos y experiencias que tal vez hoy los tengan limitados por su entorno, pero que en el momento en que los ayudamos desde la sociedad, podemos darles una segunda oportunidad, podernos educar y poderlos facilitar
pues la inclusión en una vida de adulto que, pues, perdón, pero con esta idea que por aquí nos puso que el uso de la razón solamente le corresponde a los adultos, que en este pensamiento arcaico, perdón que lo diga así, creo que pues qué bueno que lo hemos cambiado y que ya podemos hablar de estos niños con derechos políticos, con cambios en su niñez, con sus derechos sociales, y me queda claro que, y lo vimos en esta intervención, en este foro que tuvimos la semana pasada, que sí asumen sus tareas, que ven las cosas y cambian y son responsables de sus vidas y dicen, yo quiero cambiar, yo quiero que me tomen en cuenta porque yo sé que con esto voy a ayudar a mi propia familia, si puedo hacer un cambio. Y están trayendo ideas nuevas, ideas frescas a la mente, a la mesa, donde la verdad es que a veces nos quedamos sorprendidos de que esta capacidad de raciocinio que tienen para poder cambiar las cosas. Y obviamente, si consideramos que las políticas públicas siempre estén apegadas a los derechos humanos, pues va a ser mucho más fácil poder transicionar en este tema y podemos ayudarlos con más facilidad. El escucharlos, el tomar en cuenta y que estén informados, la verdad es algo que para nosotros, desde una fundación, desde un punto de vista social, con un tema de inversión, es muy importante para poder ayudar a todos los chiquitos. Reitero nuestro agradecimiento porque los escuchen a ellos, no a nosotros, a ellos que son los chiquitos que pueden cambiar o pueden decir qué pasa, qué están sintiendo y ayudarlos a expresar esto, porque lo podemos lograr y lo podemos llevar a un tema de una política inclusiva, ya sea de un tema desde enseñarlos a votar, desde cuáles son sus derechos, desde reclamar que no tienen la información necesaria para una transparencia, enseñarles qué es la corrupción y cómo evitarla, porque tal vez nada más hablamos de ella, pero ellos no los enseñamos a vivirla. Y si los enseñamos y los educamos a vivirla, podemos hacer este gran cambio que creo que todos estamos esperando y que todos necesitamos, porque todos queremos cambiar a nuestro muy querido México. Yo no tengo más que agradecerles de verdad que nos hayan permitido. Mi participación es muy pequeña porque desde las organizaciones solamente nos queda apoyar a todos para que podamos subsanar estas pequeñas diferencias que podemos encontrar en nuestro camino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luz Cecilia Palazuelos. Pues los agradecidos somos nosotros en el Tribunal Electoral, en la Escuela Judicial Electoral. Siempre es importante pues también escuchar la voz de quienes desde la sociedad civil llevan a cabo esfuerzos, en este caso, para proteger y potenciar los derechos de un colectivo social, en este caso niñas, niños y adolescentes. Bien, bueno, estos inconvenientes que tenemos con la educación a distancia, por ahí se está filtrando el ruido de un ferrocarril, pero bueno, vamos a continuar. A continuación, quisiera cederle el uso de la palabra a alguien de casa, el maestro José Antonio Pérez Parra, quien, bueno, pues es secretario de la Sala Superior, ha participado activamente en la construcción de la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral respecto a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes cuando se les involucra en actividades proselitistas. Y bueno, quisiera igualmente compartir con quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales y el canal de YouTube algunas referencias curriculares del maestro Pérez Parra. Él es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México.
especialista en justicia electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral y maestro en Derecho Electoral por la Universidad de Jalapa. Se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta y ponente en cursos impartidos a institutos, tribunales electorales y partidos políticos por las salas regionales Jalapa y especializada de este tribunal electoral. Y actualmente se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Igualmente, un gusto que nos acompañe, maestro Pérez Parra, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer la invitación a la Escuela Judicial, al maestro Rafael Caballero. Muchísimas gracias por estar con ustedes. Y bueno, antes de empezar a hablar un poco de lo que ha sido la labor jurisdiccional, pues escuchando ahorita en esta mesa, pues hemos como encontrado varios elementos en lo que es una parte muy importante que es de los niños, en lo que es la libertad de expresión. Uno de los pilares de la democracia es una piedra angular, así inclusive lo ha dicho la Corte Interamericana, pues es la libertad de expresión en la democracia. Ahora bien, primero vamos a hacer un poquito de historia, brevemente, de lo que el Tribunal Electoral, a través de su sala especializada en procedimientos especiales sancionadores y posteriormente la sala superior en recursos de revisión y en jurisprudencia, pues ha ido avanzando en cuanto a este tema de los derechos de los niños, en cuanto a su participación en la propaganda política y que inclusive ya podemos evolucionar a lo que son, digamos, su participación ya dentro de un sistema democrático y de ejercicio de sus derechos. Primeramente, digamos, los primeros casos, estamos hablando de 2015, más o menos, se empezaron a plantear a las primeras quejas sobre de que el uso de imagen de los niños en propaganda de partidos políticos. Había algunas quejas presentadas ya fuera por ciudadanos, por partidos, que decían de que, bueno, o sea, ¿por qué tienen que participar los niños dentro de la propaganda? De manera justificada o injustificada, y si esto realmente llevaba ciertos requisitos de principalmente enfocados a el derecho a la imagen, el derecho a la intimidad y a su libre desarrollo, incluyendo, digamos, ya el interés superior del menor. En los primeros casos que se empezaron a ver, sí se empezó a hacer este cuestionamiento. ¿Los menores de edad pueden participar en la propaganda electoral? Y si es así, ¿qué requisitos deben de cumplir? En estos primeros fallos fue muy importante destacar si se contaba con el consentimiento de los padres y del tutor y siguiendo requisitos que los convenios internacionales, las opiniones de los comités internacionales de la ONU, de UNESCO, entre otros, daban sobre la importancia de la opinión informada del menor. Esto es, se le tenía que informar al menor de edad para qué se iba a ocupar la videograbación en la que iba a aparecer y ver si realmente estaba de acuerdo y si estaba consciente que no solamente iba a participar de una simple aparición en televisión, que muchos niños dirían, ah, pues yo quiero salir en la televisión, ¿no? Como cualquier ilusión así de aparecer en la televisión. Pero decirle, bueno, es que vas a participar en uno promocional donde se va a hablar de la ideología y la propuesta de un partido político, lo cual pues puede tener cierta repercusión a futuro. Digamos que así empezaron estos primeros fallos. En razón de cumplimiento de medidas de no repetición y en algunos otros fallos posteriores, al 2016 más o menos, se ordenó al Instituto Electoral que se expidieran unos lineamientos para lo que sería la propaganda de menores en todo lo que sería promocionales de partidos políticos. Y entre esos requisitos se estableció ciertos formatos, ciertas líneas para que se pudieran recabar no solamente el consentimiento de los padres, del tutor, sino también formas adecuadas para recabar la opinión informada. Esto que quería decir, que entre la reglamentación que se hizo,
fue que se le tenía que explicar al menor de edad cuál era el propósito, si estaba consciente de lo que dentro de su etapa de madurez, de cómo iba a aparecer en el promocional y si esto no le causaba algún inconveniente. Bueno, emitidos estos lineamientos, fueron surgiendo diversos, también pequeños controversias en cuanto a cómo se debía de recabar este consentimiento y esta opinión informada. Y más si ciertas situaciones en las cuales aparecían en los promocionales de los partidos políticos podía incluirlos en una situación de riesgo. Uno de los casos más conocidos, ya en 2017, fue un promocional en el cual se recreaba un asalto. En esta aparentemente había una situación obviamente ficticia, o sea, era una recreación de un promocional que era una crítica de un partido político hacia el gobierno, de una situación de inseguridad, en el cual aparentemente había un robo y se producía una detonación con un arma de fuego. Uno de estos impugnaciones decía si efectivamente se le estaba poniendo una situación de riesgo al menor y si estaba informado que de esta participación, ¿no? Ahora, aquí lo importante de este caso fue resaltar lo que es el derecho de cada niño de expresar su opinión, considerando que la propia Convención de los Derechos del Niño prevé este derecho a ser escuchado siempre que esté en condiciones de formarse un juicio propio y en función de su edad y madurez. Y también considerando la opinión del Comité de los Derechos del Niño en su observación general número 12, donde señaló que la propia convención, al establecer el derecho de cada niño de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, también estaba el derecho de que esas opiniones se tengan debidamente en cuenta en función de la edad y madurez del niño. Y así recae en los estados, que son integrantes de todas las convenciones, la clara obligación jurídica de reconocer ese derecho a ser escuchados y garantizar su observancia escuchando las opiniones del niño y teniéndolas debidamente en cuenta. Digamos que a partir de estas líneas empezamos a ver también lo que se consideró tomar el principio de la autonomía progresiva, que también está implícitamente en la Convención de los Derechos del Niño y que para la Suprema Corte ese principio significaba que en la medida de que los niños y las niñas adquieren competencias cada vez mayores, se reduce su necesidad de orientación y aumenta su capacidad de asumir responsabilidades respecto de aquellas decisiones que afectan su vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí ya al recabar la opinión de los menores que participan en los comerciales, vamos a encontrar que los adolescentes van a querer expresar ya más temas de cuestiones que les afectan, su opinión sobre la situación política del país, económica y social. Y también en los propios desarrollos de los lineamientos se quiso empezar a hacer una directriz, orientar a los partidos que no solamente utilizaran, si es que podemos utilizar esta expresión, a los niños como simplemente como una imagen o decoración. Anteriormente sí se utilizaban muchos promocionales en que, por ejemplo, algún candidato, algún partido político decía, bueno, pues yo voy a proponer guarderías, por ejemplo, para, para las madres trabajadoras, entre otros. Y pues era muy común que se utilizara la imagen en una de guarderías, de una madre cargando a su hijo, etcétera, para ilustrarlo, ¿no? Pero pues realmente esto, digamos, no es tan indispensable, digamos, usar estos ejemplos. Pero a diferencia de otros, de que también promocionales en que algunos candidatos se acercaban a los jóvenes dentro del propio guión del discurso de los mensajes, de esta propaganda, en que se ponen a escuchar a los jóvenes y los jóvenes empiezan a exteriorizar su punto de vista. También se encontraron varios casos en que algunos niños aparecían, sí desde que estaban conscientes de su aparición, pero inclusive hasta del modo de forma artística. No, yo estoy consciente de que esto es una situación ficticia,
que estoy participando para, digamos, amenizar el promocional y hasta ahí. Y otros, en cambio, decían de que, bueno, yo quiero que además de oírse mi voz, se vea mi imagen y sea visibilizado. Inclusive ya empezaron a ver algunos promocionales que además de ser menores de edad, podía ser, digamos, que tenían alguna discapacidad. Entonces, ellos ya estaban planteando de viva voz ya sus inquietudes y ya reflejando en la propaganda electoral su punto de vista, ya sin, de una manera libre. Esto es lo importante de esta evolución que se ha ido viendo realmente en los últimos años y que ya como que está alejando la percepción de algunas personas que pensaban, como ahorita algunos ejemplos que se mencionaban, de que, bueno, los niños no tienen la capacidad de decidir, o a veces por sobreprotegerlos, por esta situación del interés superior del menor, decían, lo mejor es que no aparezcan en los promocionales. ¿Para qué? Bueno, pues como vemos, de estos ejemplos que a grandes rasgos he platicado, podemos decir que ya los adolescentes, niños ya de más edad, ya inclusive están participando y dando su opinión. Y la libertad de expresión dentro de los derechos políticos, pues es un pilar y muy importante. Hace un rato mencionábamos que también había ciertos ejercicios, por ejemplo, las consultas, las que han organizado las autoridades electorales, para simulacros de votación, por decirlo así, en que ellos pueden escoger y dar su opinión sobre los derechos de los niños, por ejemplo. En otros casos, también han sido ejercicios que han organizado congresos, parlamentos infantiles, inclusive tribunales, como los tribunales electorales, que hacen también estos ejercicios de participación y, digamos, de simulacro de estos, para escuchar a las voces de los adolescentes principalmente. Entonces, vemos que cada vez hay más formas de participación de los menores de edad y que esto va construyendo la democracia. No solamente hay que verlo desde un aspecto de educación, que también, como también se mencionaba hace unos momentos, que se ha cojeado en ese sentido, de que desde la educación básica, de hacerlos cada vez más enseñarles la importancia de la participación ciudadana, tanto en el ejercicio de emitir su sufragio, como de informarse de la situación política del país. En este sentido, es ya muy importante que ya se escuchen las voces de los menores de edad dentro de la propaganda electoral, e inclusive, a pesar de que todavía hay mucho desconocimiento, también es una realidad, todavía se tutela mucho el derecho a la imagen y a la privacidad de los menores de edad, de ahí la importancia de recabar el consentimiento y la opinión informada, porque todavía hay muchos promocionales en que ya sea por situación meramente incidental o no, que consideran que no es relevante, están apareciendo como una situación accidental dentro del promocional, ¿no? Entonces, bueno, la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral ha sido siempre de protección a lo que es los derechos de los menores de edad en cuanto a su imagen, a su intimidad, a su privacidad, pero también de escuchar lo que es su opinión informada. Inclusive se ha flexibilizado. Ha habido casos en que se ha resuelto de que se han podido externar, inclusive en casos en que no tiene que ser tan riguroso siguiendo formatos o recabándolo en video, cuando puede expresarlo a través de una carta libre, o si, digamos, tiene algún impedimento, como no leer escribir, que su madre o padre pueda escribir su propia opinión con la letra de él, ¿no? Entonces, como vemos, cada vez hay una mayor participación y creo que debería, contrario a aquellas voces que sugerirían suprimir la aparición de menores de edad en la propaganda electoral, en la propaganda política, al contrario, ya ir cada vez en este aspecto de, como decíamos, una autonomía progresiva, que los menores de edad puedan externar su opinión y qué mejor que sea de viva voz en la propaganda electoral. Bueno, pues por mi parte sería en esta primera intervención lo que correspondería. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, maestro Pérez Parra. Bueno, pues estamos un poco sobre tiempo, pero nos han llegado algunas inquietudes, algunas preguntas, varias felicitaciones a las cuales me uno, por supuesto. Y si les parece, lo que podríamos hacer es que les planteo las preguntas, las inquietudes que nos han llegado, y en el mismo orden de intervenciones original, pues podríamos tener una segunda participación de cada uno, cada una de ustedes. Entonces, bueno, pues nos preguntan que cómo se podría implementar algún ejercicio de participación efectiva al interior de las escuelas. Esa es una primera inquietud. Una segunda consulta es respecto a si el maestro José Luis Gutiérrez puede abundar un poco más sobre el aprendizaje en servicio. También nos preguntan si podrían incorporarse los modelos comunitarios de participación política, donde las y los niños asisten a las asambleas desde muy temprana edad. Esto, pues, naturalmente hablando de comunidades, pueblos y comunidades indígenas. Dos consultas más. Nos preguntan igualmente si podría la SEP y y bueno, en este caso involucran también a la Escuela Judicial, implementar proyectos integrales que fortalezcan la inteligencia emocional y conciencia plena, que permita desde temprana edad percibir, comprender, expresar y regular emociones y deseos propios y colectivos. Y por último, sí, ¿qué porcentaje de la niñez y jóvenes tienen la inquietud de intervenir en los modelos 1 y 2 de participación infantil? Esta es una pregunta para el maestro José Luis Gutiérrez. ¿Y cuáles serían las estrategias para mejorar los programas que faciliten el desarrollo de prácticas democráticas en niñas, niños y jóvenes para el ejercicio de su ciudadanía? Estas son las preguntas que nos han llegado hasta el momento y probablemente las únicas, ya que por cuestiones de tiempo, como lo comento, quizás no nos dé oportunidad de recibir más. Entonces, bueno, pues le cedo el uso de la voz a cada uno, a cada una, ya sea para atender estas inquietudes o para complementar alguna idea de su planteamiento previo. Entonces, comenzamos con la maestra Silvia Conde, por favor. Muchas gracias, muy buenas preguntas. Yo voy a tocar 3 de ellas, las 2 primeras y creo que la última. Primero, ser muy enfática en rechazar cualquier forma de simulacro. Difiero con lo que señala el maestro José Antonio Pérez de que las consultas infantil, juvenil son simulacros. No, no son simulacros, o sea, son consultas. Ha faltado a la autoridad electoral y a las autoridades administrativas, al Poder Ejecutivo, les ha faltado capacidad de escucha, pero los niños no participan en un simulacro de que voy a simular que doy mi opinión, o sea, ellos genuinamente dan su opinión, genuinamente expresan lo que piensan y sus propuestas. Si la autoridad lo ve como simulacro, ahí tenemos un grave problema, porque es un engaño. Yo no creo que la autoridad electoral lo vea como un simulacro, sino lo ve como un ejercicio real de participación. Y esto mismo aplica para las escuelas. Cuando se hace un simulacro de elecciones en una escuela y se ponen urnas y todo, y al final se vota y se elige a fulano y mengano, y muy bien, un aplauso. ¿Y qué va a hacer la persona que resultó electa como jefe de grupo o como presidente de la República Escolar 1 de mayo? No, pues nada, porque era un simulacro. Estamos vacunando contra el ejercicio de los derechos políticos. Entonces, de mi parte, yo no sé si los demás se suman, pero una invitación a no hacer este tipo de simulacros. Por el contrario, aunque sean mínimos, realizar, como dice en la pregunta, ejercicios de participación efectiva. Porque estos, por mínimos que sean, si son reales, si traen consigo este ejercicio del poder de las niñas, niños y adolescentes, si traen consigo esta posibilidad de transformar su entorno con sus propios medios, de ser protagonistas del cambio, entonces sí están formando para el ejercicio de los derechos políticos. Ejemplos: seleccionar
elegir al jefe o a la jefa de grupo o representante de grupo. Esto es una práctica generalizada, en la mayoría de las escuelas existe esta figura. En algunas no se democratiza ese proceso, sino que la maestra, maestro o la directora, lo que sea, seleccionan a los mejores promedios. Con esto se elimina la posibilidad de una contienda, de un compromiso, de ejercer, por ejemplo, la representatividad, que ese es otro elemento que no hemos tocado. Una niña o un niño que en su escuela se elige como representante del grupo y luego va a la asamblea escolar, como señala José Luis, que hay muchas experiencias de asambleas, de escuelas que tienen asambleas escolares donde efectivamente participan el alumnado a través de sus representantes en decisiones reales, no en simulacros. Entonces, quienes son electos también aprenden a representar. También se dan situaciones de corrupción, también se filtra, digamos, mucho de nuestra cultura, pero ahí hay un trabajo que debe ser constante, sólido por parte del profesorado, del personal directivo, para evitar que esas prácticas que de repente permean, pues, también a la niñez y a la juventud, estén presentes. Entonces, esos son ejercicios muy concretos, pero también para ir avanzando hacia la otra pregunta de cómo incorporar los modelos comunitarios de participación política, bueno, pues está el tema de los proyectos, ya sea de aprendizaje-servicio, como va a profundizar en un momento José Luis, u otro tipo de proyectos que se realicen en, con y para la comunidad, pues ahí son ejercicios de participación efectiva, porque, por ejemplo, puede haber un proyecto ciudadano, en donde un grupo escolar tome en sus manos la resolución de un problema del entorno de su escuela. Por ejemplo, los perros callejeros. Los perros callejeros que en algunos lugares ya son un verdadero problema y a los niños chicos les dan terror. Bueno, ¿cómo enfrentar ese problema? Como niñas y niños, por ejemplo, de 5º año de primaria o de 3er año de secundaria. Entonces, hay todo un proceso de planificación, un proceso de comprensión del entorno, de sumar fuerzas con la asociación civil fulana de tal, con la presidencia municipal, con etcétera, etcétera. Van sumando fuerzas y van generando alternativas de solución. Lo concretan, y esto finalmente tiene resultados y llegamos a lo que ya decíamos, la eficacia política. Para no abusar del tiempo, simplemente diré que esto también tiene que ser real y que no se realiza en una clase, sino que se debe planificar en un bimestre o en un trimestre, por ejemplo, de tal manera que vean que estos procesos también son paulatinos. En este tipo de proyectos, como en los de aprendizaje-servicio, es muy importante el vínculo con la comunidad. En aquellos lugares donde hay una comunidad fuerte, sólida, una comunidad constituida como tal, por ejemplo, en las comunidades indígenas, en algunos lugares rurales o en algunas unidades habitacionales donde sí está este sentido de comunidad, las niñas, los niños y los adolescentes pueden participar con voz y voto. Y esto, bueno, no depende solamente de su voluntad, sino también de que estas estructuras comunitarias y sociales sean permeables y sean sensibles a la opinión de esta población. Iba a contestar sobre la tercera, pero hasta aquí dejo para no monopolizar la palabra. Gracias. Muchas gracias, maestra Conde. Bueno, pues a continuación tiene usted el uso de la voz, maestro José Luis Gutiérrez. Sí, muchas gracias. Muy rápido. Sobre las preguntas, ¿cómo implementar ejercicios de participación en las escuelas? Eso me da pie justamente a profundizar en algo sobre lo que pasé muy por encima en mi primera intervención. Hablaba yo de dos posibilidades. Una ya enunciada por Silvia, precisamente, que era de los consejos escolares. Y decía yo que era un tipo de participación que tenía muchos problemas porque a veces una participación muy formalista, los representantes estudiantiles a veces son designados por dedazo, hay una diferencia de poder abismal, digamos, entre las autoridades escolares, directores y docentes frente a los estudiantes, no están bien definidas las competencias que tienen estos consejos estudiantiles, etcétera, etcétera.
Pero yo creo que se puede actuar sobre todos y cada uno de estos factores que acabo de mencionar. Si en primer lugar hay que garantizar procesos democráticos para la elección de los representantes, crear canales de comunicación que eviten la autonomización de los representantes, es decir, que estos representantes efectivamente se hagan eco de los intereses de la comunidad estudiantil. Hay que utilizar los espacios de tutoría para la formación del alumnado en aspectos de democracia y participación, y por supuesto espacios curriculares naturales como el de formación cívica y ética. Hay que precisar las funciones específicas de los consejos, incorporando temas sustantivos. Esto me parece fundamental. Ya Silvia advertía sobre este riesgo de que empiecen a decidir sobre la kermés del año. Pues, digo, qué bonito eso, pero también hay que incorporar otros temas. Pongo el caso de que pueden tener funciones relacionadas con orden y disciplina, con vinculación con la comunidad que rodea la escuela, con aspectos procedimentales de los procesos de enseñanza-aprendizaje, con diagnósticos, con evaluaciones, etcétera, etcétera. Y luego es importantísimo, y hay una experiencia muy reciente impulsada por UNICEF en un programa piloto en Chihuahua, lo importante es que haya mecanismos que aseguren que las opiniones, las peticiones y las recomendaciones de estos consejos estudiantiles sean llevadas y consideradas a las instancias de decisión de las escuelas, porque si no, no tiene ningún sentido. Estoy hablando específicamente, por ejemplo, en educación básica, de los consejos técnicos escolares, que son espacios de deliberación, pero también de tomas de decisión. Si los consejos técnicos escolares no se hacen eco de lo que dicen los consejos estudiantiles, pues eso se va a perder. Y luego comencé a pensar en la figura de un docente asesor que acompañe, digamos, a los consejos para proveer acompañamiento experto en cuestiones que pueden ser más complejas para los estudiantes de carácter organizativo, administrativo, jurídico, etcétera, etcétera. Se me hace una pregunta sobre el aprendizaje-servicio y yo quería referirme en mi primera intervención justamente a la potencialidad de esta forma de participación, que es una fórmula que combina aprendizaje curricular, desarrollo de valores y prácticas democráticas y participación organizada para resolver un problema, digamos, o alguna necesidad sentida de la comunidad. El aprendizaje-servicio, digamos, es una intervención real y comprometida en los asuntos públicos, asuntos, digamos, de carácter comunitario, pero reales. Puso un ejemplo hace un momento Silvia, pero pueden ser cuestiones de dotación de agua, de alumbrado público, de muchísimas cosas que sean problemas de la comunidad. Se trata de tener un alto impacto, digamos, en la comunidad a través de una participación organizada y con sentido estratégico. Eso me parece fundamental. Hay muchas experiencias en ese sentido. El entonces Instituto Federal Electoral, ahora el INE, impulsó digamos, a principios del 2000, digamos, este proyecto ciudadano que tuvo realmente resultados muy buenos. Sobre la cuestión, digamos, de las habilidades socioemocionales y se puede implementar proyectos integrales, sí. Este tema de las habilidades socioemocionales es fundamental, se está trabajando sobre eso. Desde mi punto de vista muy personal, no hay tiempo, digamos, para desarrollar el tema. Me parecería que el desarrollo de habilidades socioemocionales debe darse de manera integrada, ¿no?, con la formación ética, ¿no?, y con la formación cívico-política. No estoy muy de acuerdo con la idea de segmentar, me parece una segmentación artificial, desarrollar en un espacio curricular por separado las habilidades socioemocionales y por otro, digamos, en formación cívica y ética, todo lo que tiene que ver con procesos de formación ciudadana. Hay, digamos, un vínculo muy, muy poderoso que esbozó en su primera intervención Silvia Conde, digamos, estos sentimientos morales de indignación, digamos, cómo se pueden transformar, digamos, en un potencial para la acción organizada. Y bueno, no me quedó muy claro, maestro Rafael, la pregunta sobre el porcentaje de niñas, niños, no tomé nota
correctamente. Pero sí. Sí, la vuelvo a plantear. ¿Qué porcentaje de la niñez y jóvenes tienen la inquietud de intervenir en los modelos 1 y 2 de participación infantil en la escuela? Estos dos modelos que usted planteó. Supongo que se refiere justamente a saber, pues, qué tanto eco tiene entre la propia población infantil este tipo de iniciativas, ¿no? Bueno, yo no podría decir que porcentajes, pero en la medida en que, como dije, se creen las condiciones y las oportunidades, creo que va a haber muchísimas niñas y niños y adolescentes que se sumen a esto. Las escuelas necesitan tener, digamos, como menos temor, digamos, a esta participación. Creo, y ya con esto concluyo mi intervención, que hay que pensar muy bien en los costos que tiene la no participación infantil. Se habla de las bondades, pero no se habla de los costos. Costos que pagan, evidentemente, niñas, niños y adolescentes cuando no son tomados en cuenta en cuestiones que incluso les involucran directamente, pero también costos para las instituciones en general y en particular para las instituciones del Estado, porque siempre que no se tome en cuenta a la participación de los interesados, cualquiera que sea su edad, pues termina uno formulando políticas públicas que a la postre resultan ineficientes. Creo que lo que tenemos por delante es pasar, digamos, de los enunciados y de las disposiciones normativas generales, como la de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cuestiones más concretas. Hay que armonizar, digamos, con esta ley muchos otros ordenamientos de instituciones para ofrecer modelos de participación real a niñas, niños y adolescentes que tengan carácter consultivo, pero también, cuando sea adecuado y factible, que tenga efectos vinculatorios esta participación. Eso es lo que yo podría decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación le pediríamos a doña Cecilia Palazuelos García Bringas que nos brinde una última intervención. Muchísimas gracias. Quiero ser corta porque sé que estamos ya sobre el tiempo y la verdad es que creo que en esta mesa tenemos expertos con gran conocimiento sobre una posible hasta metodología que podamos llevar a las escuelas para que esto se haga realidad, para que no sea nada más un sueño y que sea algo pasajero, sino que en verdad sea algo que a través de esta metodología, este juego, estas ideas, podamos enseñar la política que sea vinculatoria, que sea un factor cambiante de la comunidad, de la sociedad, del niño, y poder apoyar así a un verdadero cambio, que es lo que necesitan estas comunidades, estas escuelas, estos niños y sobre todo de los menos privilegiados. Muy amable, doña Luz Cecilia Palazuelos. Y bueno, para concluir, le pediríamos al maestro José Antonio Pérez Parra si nos puede compartir una participación de conclusiones. Sí, fíjate que pensando en varios temas que estuvimos hablando, también quería destacar que al hablar de experiencias y de ejemplos, y creo que por ahí utilicé el término simulacro, lo que quiero decir es que las instituciones públicas cada vez se están involucrando más, al decir que vamos a hacer ejercicios de parlamentos infantiles, tribunales, etcétera. Como si bien el Instituto Electoral y como otros órganos locales han hecho todas estas ejercicios de participación, los cuales obviamente son muy importantes para recabar la opinión de los menores de edad, también es importante destacar que aún no se está haciendo lo suficiente. ¿Por qué lo quiero destacar? Podemos poner ejemplo Ecuador y Argentina, donde está el voto opcional a los adolescentes. ¿Qué quiere decir? Los menores de 16 años pueden votar en algunos temas, pero ya lo pueden hacer. Y por una de las preguntas que nos hiciste llegar del auditorio, decían, bueno, ¿qué más se puede hacer? Pues bueno, no solamente es
que participen en estos ejercicios, en las convocatorias que se hacen, sino simplemente involucrarlos como padres de familia, como maestros a los menores de edad, a que participen, sobre todo, digamos, en asambleas comunitarias, ejercicios que se están haciendo de educación cívica, cada vez más de participación ciudadana, participar en consultas vecinales, plebiscitos, etcétera, que los menores se vayan involucrando. Y como mencionaba en lo que era la participación de la propaganda electoral, no satanizar la participación de los menores en los promocionales y decir que van a aparecer dentro de un promocional de un partido político. ¿Qué van a decir después de él, etcétera? No, al contrario, ir favoreciendo cada vez la participación de los menores de edad. Esto es ya sea por las vías de partidos políticos en su propaganda, en también sus ejercicios propios que lo hacen, en la educación cívica que hace las escuelas, o también los ejercicios de participación que hacen las instituciones electorales y los congresos y parlamentos. Cada vez se tiene que abrir más este tipo de participación y evitar cualquier tipo de razonamiento que sea de decir, los vamos a excluir porque no tienen la capacidad o no pueden. Contrario, ya estamos en una época de medios de comunicación cada vez más interactivos, las redes sociales, a las cuales ya tienen acceso los niños, ya tienen acceso los adolescentes, se enteran de los medios de comunicación, etcétera, de toda la situación política, económica, social del país y del mundo. Cada vez hay que favorecer este tipo de participación de los menores de edad. Y qué mejor que ir abriendo inclusive las formas de participación, como ya lo están haciendo algunos países en Latinoamérica. Por mi parte, pues sería eso para concluir. Muchas gracias, maestro José Antonio Pérez Parra. Bueno, pues ha sido una mesa redonda muy interesante, muy enriquecedora, con, bueno, pues ponentes de primer nivel, a quienes nuevamente les agradecemos su participación. En este sentido, pues muchas gracias, maestra Silvia Conde Flores, Luz Cecilia Palazuelos García Bringas, muy amable, maestro José Luis Gutiérrez Espíndola, maestro José Antonio Pérez Parra, muchas gracias. No me resta más que bueno, pues invitarlos a que quizás en una posterior ocasión podamos hablar sobre el mismo tema en otro formato, con otros ponentes, en un evento quizás más grande. La verdad es que nos honra que hayan sido quienes inaugurasen este ciclo de mesas redondas denominado Voces y Democracia. Y bueno, pues seguramente tendremos oportunidad de coincidir en una ocasión próxima. A quienes siguieron la transmisión por los canales electrónicos del tribunal, pues muchas gracias. No me resta más que desearles a todos, a todas, muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias.